Bienvenido, Fernando. Muy agradecido por tu invitación, atento a las preguntas. Sí, lo que ustedes están diciendo es que la vacancia de Martín Vizcarra fue irregular. Sí, absolutamente irregular. Cuando se inició la vacancia, y esto tiene un derrotero, comenzó con una noticia de unas declaraciones de unos colaboradores eficaces, dentro de ellas Elar Tejeda, que describía algunas entregas de dinero para tratar de obtener una adjudicación, una licitación. Bueno, luego de tantos años, la Fiscalía ahora ha determinado que no existe colusión. La Fiscalía, al emitir su acusación, ahora dice que ya no existe colusión porque no ha habido ninguna coordinación con autoridades para que se gane la buena pro, y entonces se cae el sustento, correcto, de haber supuestamente coordinado con alguna autoridad para que sean los postulantes los que logren el objetivo. En segundo lugar, también se está archivando el extremo de asociación ilícita para delinquir. Y esto es sumamente importante porque cuando se dio el tema de la vacancia se decía, ha habido un acto de corrupción para lograr la colusión, pero además está dentro de todo un aparato, correcto, con los constructores, con los que están licitando como parte de la asociación ilícita para delinquir. De tal manera que por los delitos que fue vacado, que es colusión, asociación ilícita para delinquir y usurpación de funciones, actualmente ya no existe ninguno de esos delitos. Ya, pero no se supone que cuando se discute lo de la vacancia presidencial, lo que se dice es que no necesitas razones sino votos. Con 87 votos vacas al presidente y no tienes ni que dar explicaciones, ¿o no es así? Bueno, no es así, pues no es así, porque si no estaríamos que el Congreso estaría fuera de la órbita del derecho constitucional y de las normas constitucionales. La vacancia por incapacidad moral se sostenía en efecto en un determinado extremo por los determinados votos, pero para evitar la arbitrariedad y el abuso que se puedan cometer en determinados casos, se tiene que respetar un mínimo de razonabilidad. O sea, tiene que haber lo que llaman ustedes los abogados, tiene que ser debidamente motivada. Absolutamente. Y lo que nosotros decíamos era, recién se está iniciando esto, hay una persona que está diciendo una serie de cosas, dejen por favor que sean las entidades respectivas que investiguen y que esclarezcan esta situación. Mire, han pasado 2 años de la investigación y ha concluido la Fiscalía que no existe colusión, que no existe cohecho pasivo impropio y que no existe usurpación. En la actualidad la Fiscalía está diciendo que existe un supuesto de cohecho pasivo propio y que ya no le habrían ofrecido los particulares, sino por otros delitos, claro, pero por otros dicen que otros no delitos vacados, distintos a los que fueron distintos a los vacados. Ya, pero ¿qué efectos legales puede tener eso? Bueno, en concreto, lo que dice actualmente la acusación es que supuestamente se habría dado una concertación con el señor Elar Tejeda entre el 4, 5 y 6 de noviembre de 2013. Pero esas fechas, el presidente Martín Vizcarra estuvo en Moquegua. Está acreditado, hay resoluciones. Ya, pero a lo que voy es, ¿qué consecuencias legales va a tener esto? Es decir, lo que ustedes dicen es, los sustentos por los cuales fue Martín sustentada o los argumentos por los cuales se sustentó la vacancia se han caído porque se adelantaron a un proceso judicial que todavía no había ocurrido. Cuando empiezan a sacarse las conclusiones, esos sustentos se cayeron. Se caen. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Eso invalida la vacancia? Nosotros hemos interpuesto acciones de amparo. Están en el sistema judicial. Y lo que nosotros estamos esperando es que se resuelvan estas acciones de amparo. Hay que recordar que se dieron varios tinglados, un tema de vacancia, un tema de inhabilitaciones, ¿correcto? Lo que nosotros estamos, digamos, es esperando primero que el órgano jurisdiccional sobresea el presente caso, porque este caso debe ser sobreseído en el Poder Judicial. Una vez sobreseído, se cae la legitimidad, correcto, del tema de la vacancia. Pero por eso, ¿y qué consecuencias tiene? O sea, no puede retroceder en el tiempo y declara que está mal vacado, entonces vuelve a ser presidente Martín Vizcarra. Eso es imposible. No podríamos concluir ello, pero lo que sí es importante determinar es que existen acciones de amparo en el Poder Judicial. Y en estas acciones de amparo, que si bien es cierto no son por la vacancia, sino por los temas de inhabilitación, se debe rehabilitar siendo congresista el expresidente Vizcarra, y se debería llegar ahí por un camino. Por otro lado, nosotros tenemos, correcto, las denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que toda esta información ya se lo hemos puesto en conocimiento. Y esto me permite hacer una reflexión y un comparativo con el tema que está pasando con el presidente Castillo. El contexto actual nos lleva, digamos, la exacerbación y el tema de la antipatía y cualquier contexto ideológico nos podría llevar que lo que ha hecho el señor Castillo es un tema, digamos, para una vacancia. Puede existir duda, puede existir debate, pero el motivo de la vacancia, que era un motivo, entre comillas, delictual, que es en relación al golpe de Estado, que es en relación al levantamiento en armas, desde mi perspectiva, ¿correcto? Esa situación se va a caer. ¿Pero por qué? Tarde o temprano. Pero fue flagrante, salió en televisión, disuelvo el Congreso, intervengo el Poder Judicial, intervengo el Tribunal Constitucional, intervengo el Ministerio Público. Pero el tipo penal exige que sea un levantamiento en armas. Y si bien es cierto, habría dado ahí los testigos y las personas que deban salir e informarán cómo fueron los contextos de las conversaciones con respecto a los alzamientos, pero lo cierto en concreto es que no ha existido ni un solo levantamiento en armas. Claro, porque no obedecieron la orden, pero sí hubo la intencionalidad, es decir, el delito no es solamente cuando se perpetra, o sea, uno puede ser condenado por asesinar a una persona o por intentar asesinar a una persona. La pregunta Acá había un intento de asesinato de la democracia. La pregunta es, ¿qué es el intento? Y discúlpeme, no quiero filosofar, es muy concreto. Lo que acá ha habido es una instrucción que no ha sido obedecida por nadie, supuestamente. Tenemos que ir a la pausa, tenemos que ir a la pausa y regresamos, pero en resumen, para regresar con esto, o sea, tú dices que Castillo fue mal vacado. Sí, absolutamente. Pero que tenía que ser vacado, sí, o no. Bueno, ya hablemos de eso tras la pausa. Dentro de los motivos. Hablemos tras la pausa. Volvemos con Fernando Ugaz. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú. Está en nuestros estudios el abogado penalista Fernando Ugaz, que nos está diciendo algo que resulta difícil de digerir. O sea, nos acaba de decir, primero, Martín Vizcarra fue vacado ilegalmente. Sí, desde mi perspectiva, inconstitucionalmente. Porque se le vacó sustentando la vacancia en delitos que no se había acreditado en ese momento que se habían cometido y que ahora resulta no son parte de las acusaciones que tiene que enfrentar. Absolutamente. Y en el caso de Pedro Castillo, sale en televisión, dice, ordeno cerrar el Congreso, tomar todas las instituciones. Y dice una serie de cosas, nadie le hace caso. Pero ¿no es eso motivo para vacarlo? ¿Cuál fue el argumento? No tengo el detalle, no recuerdo el detalle ahora. ¿Cuál fue la argumentación de la moción de vacancia? Sí, ojo, que quiero distinguir algo. Una cosa es el delito y otra cosa es la vacancia. Cuando la vacancia se sustenta en temas de infracciones constitucionales, es un extremo. Infracción de la división de poderes, infracción del respeto a la Constitución misma y de sus normas. Claro, como por ejemplo, impedir el funcionamiento de los órganos, ¿no? Correcto, no violar la misma Constitución es una orden, es un jefe supremo del Estado, no solamente el ejército, etcétera, ¿no? Infracciones constitucionales. Pero cuando la vacancia lo ato a un delito, y ese delito, supuestamente, correcto, está en tema de discusión, entonces ahí estamos hablando de otra situación. Claro, ¿por qué? Porque estás adelantando una sentencia que todavía no ha sucedido. O sea, tú dices, te vaco por el delito de sedición, pero es decir, tú tendrías que haber sido sentenciado por el delito de sedición para usar ese como argumento. Sí, porque hay unos motivos por el cual los presidentes de la República pueden perder la autoridad, digamos, constitucionalmente establecido. Y la Constitución lo tabula de manera muy concreta y muy puntual. En este concreto, cuando la vacancia se ha atado a un delito, la pregunta es, hay que ir al delito y hay que ir a la anatomía del delito. Claro, pero en resumen lo que tú dices, Fernando, es, porque en realidad esto nos tiene que llevar a una reformulación digamos, de todo el articulado sobre vacancia presidencial en la Constitución, ¿no? Es otro tema más. Es decir, tú no puedes decir, te vaco porque has cometido un delito cuando ese delito todavía no ha sido sentenciado en el sistema de justicia. Sí, me parece. Pero tú sí puedes vacarlo, porque para eso sí tienes atribución por la infracción a la Constitución. Por infracciones constitucionales. Y esto es muy importante. Para el tema del señor Pedro Castillo,
el señor Pedro Castillo, independientemente si haya coordinado o no haya coordinado con alguien, lo cierto y lo concreto que desde mi perspectiva, tal como se ha visto, es un delito imposible. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado con el señor Pedro Castillo es una serie de afirmaciones, ¿correcto?, que en la práctica no se llevó ninguna. Correcto, no ha habido ninguna autoridad militar, ni de Fuerza Armada, ni policial, ni mucho menos que haya seguido algún ápice su descripción, su supuesta orden. No ha existido nada de ello. Por lo tanto, yo creo que ha sido apresurado vislumbrar en este tipo de hechos, correcto, que estaríamos en un extremo típico de levantamiento en armas. Esto entiendo yo que las investigaciones lo van a seguir esclareciendo y se van a determinar en el camino. Pues, claro, porque, es decir, parte de su defensa ahora es no se coordinó con nadie, sorprendió a todo el mundo. No, eso no se lo cree nadie, porque primero el texto del discurso, el mensaje que leyó no lo había escrito él. Eso es más o menos obvio. Intervinieron otras personas, porque no fue él el que llamó a Radio Televisión Peruana para decir, oiga, vamos a hacer una transmisión. Ahí ya tienen por lo menos 3 personas. Ahora resulta que nadie sabe, nadie estuvo, nadie vio, ya, todos se enteraron al aire, ya, o sea, están mintiendo evidentemente. Digamos, ¿no?, que hubo una coordinación, ya, pero al margen con varias de personas. Eso, al margen de eso, la conclusión trascendente en este caso es que tú no puedes vacar a un presidente de la República atribuyendo la comisión de un delito sobre el cual el sistema de justicia aún no se ha pronunciado. Absolutamente. Entonces, lo que debería es sustentarse las vacancias presidenciales en infracciones a la Constitución. Sí. Totalmente. Y además... Pero debería haber el tema de la flagrancia, ¿o no? Bueno... O sea, porque acá se ha hablado de flagrancia. O sea, la flagrancia exige por lo menos el cumplimiento de los elementos objetivos del tipo. Esto es, de manera inmediata, en tiempo y en espacio, los elementos objetivos del tipo. El tipo penal exige levantamiento en armas. La pregunta, ¿ha habido flagrancia y levantamiento en armas? Pero tú dices, ¿podría ocurrir que el sistema de justicia, que la justicia resuelva que Castillo fue mal vacado? ¿Eso podría ocurrir? Yo, ojo, que quiero hacer el distingo. Para mí, que haya sido vacado como concepto de vacancia, ¿correcto? Estuvo bien. El motivo de la vacancia, atarlo por un delito que, desde mi perspectiva, correcto, no configura la estructura del delito, esa es otra cosa. Eso es para agarrar a los congresistas y darle con esta botella en la cabeza. Es que eso tiene que ver con la especialidad penal, tiene que ver con penalistas. Y ahora hay otra situación. Hubiese sido interesante también que le hayan permitido el derecho a la defensa. En ese momento los ánimos estaban caldeados, estaba muy difícil y el procedimiento adecuado. Y el Tribunal Constitucional ya ha dicho en sendas situaciones... o sea, lo que sí no puede ocurrir es que sea restituido. Eso no puede ocurrir. Sí, definitivamente que no podemos ir para atrás. Lo que puede ocurrir es que se diga que al momento de vacarlo se cometieron tales ilegalidades y quienes las cometieron se hagan responsables. No podemos ir para atrás. Pero no se va a poder revertir. No podemos ir para atrás. Estamos claros. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Fernando. Pero esto tiene que... Otra más, pues, para el Congreso. Si vas a hacer algo tan importante como vacar a un presidente, por lo menos hazlo bien. Por lo menos hazlo bien, por lo menos eso, por Dios.